El peronismo logró un triunfo clave en la provincia de Buenos Aires y marcó el peor revés electoral de Javier Milei desde que asumió la presidencia. Con el 85% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria alcanzó el 47% de las preferencias, mientras que la Alianza YaPro quedó con un 33,8% en un resultado que sorprendió por la magnitud de las diferencias. Y para entender el impacto de estos comicios y lo que viene de cara a las legislativas nacionales de octubre, conversamos con el periodista y politólogo argentino Juan Elman, especialista en política internacional y autor de Nada será como antes, hacia dónde va Chile. Muy bienvenido a Turno AM, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo están, amigos? ¿Todo Te bien? queríamos hace tiempo aquí. Aquí estoy. ¿Y Este después mes. te vas a otro lado? O sea, hasta ¿A una diciembre. radio? No. Acá. No, de acá no. No. Entonces podemos conversar tranquilo. No, sí, yo acá no hago medios. Muy bien. Hasta hoy. Hasta hoy. Comienzo camino. Oye, quiero preguntarte qué tan difícil está la cosa para Milei. Muy difícil. Está muy difícil, primero porque el gobierno había apostado a todo a esta elección de septiembre. O sea, recordemos, falta poquito para la elección de octubre, que es la de medio término, las legislativas. Esa va a ser la real batalla, pero el gobierno había apostado mucho a esta elección desdoblada del domingo pasado en la provincia de Buenos Aires, que es el principal bastión del peronismo, ¿no? El gobierno apostaba a una victoria o por lo menos a una derrota digna, para decirlo de algún modo. Y no sucedió. Y creo que ahí hay un primer punto, ¿no? Si a eso le sumás la debilidad del modelo económico que se está resquebrajando en estas semanas, un gobierno que no logra resolver la dependencia que tiene Argentina de los dólares, un problema histórico, crónico. Si vos le sumas eso a la pérdida de confianza y a los escándalos que ponen la lupa sobre su círculo íntimo, sobre todo sobre su hermana, es muy difícil ver cómo el gobierno va a poder salir de esta, ¿no? Qué cabezas van a rodar, o sea, qué hacer para salir un poco de este embrollo. Está difícil verlo, ¿no? Juan, ¿y Sí. qué tanto influyeron las denuncias de corrupción? A ver, ante todo yo vivo en Chile, entonces voy bastante a Argentina, estuve el mes pasado, pero digamos, esta última ola de escándalo yo estuve afuera, entonces siempre lo veo con pinzas. A ver, si uno mira la conversación digital, efectivamente hay una discusión sobre el gobierno nacional antes que la provincia. Entonces uno puede pensar, y también por las menciones y demás, que ese tema caló en la conversación, pero creo que más que la cuestión concreta de la corrupción, que creo que algo influyó, me parece que lo que uno puede ver es la saturación del discurso de Milei, digamos. Había algo del discurso que mezcla ciertos grados de prepotencia, soberbia, con un discurso sobre la renovación de la política que no se comprueba en la práctica, que me parece que ahí sí hay un punto fuerte, más que los escándalos per se. Y ahí tengo una pregunta, porque también aprovechando de resetear el tema, ¿de qué fue la elección? Porque la gente dice, no, fueron elecciones, nosotros lo simplificamos como de medio tiempo, pero de una forma amable de acercar a la gente a que hay un proceso porque es un país federal. ¿Cómo funciona? No, es que no fue una elección de medio término. La elección de medio término es el 26 de octubre. Esa viene otra elección. No, claro, esa es la que decía al comienzo. Esa es la elección importante porque ahí vota todo el país y ahí efectivamente, primero que como decís vos, medio término es la mitad del mandato, o sea, es un referéndum sobre el rumbo del gobierno. Además se renueva la mitad de diputados y un tercio del Senado. Esa es la importante, la de octubre. La que sucedió ahora en septiembre, la de este domingo, fue la elección a, como si dijese, el Parlamento de la provincia de Buenos Aires, que fue una elección, y esto hay que entenderlo, marcada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que el término es desdoblamiento. Kicillof desdobló la elección de la de medio término, contradiciendo a Cristina Fernández de Kirchner, por eso también esta elección tiene un significado interno, que es Kicillof se la jugó y ganó, tensando con Cristina por primera vez de manera significativa. Pero lo que quiero decir es que esto es una elección muy chiquita, o sea, es el Parlamento de la provincia de Buenos Aires. Es una elección chiquita pero muy simbólica, en parte por lo que decía de Cristina, en parte por lo que decía de Milei, de cómo se la jugó, y en parte porque la provincia es el principal bastión del peronismo. Juan, pues, permíteme discrepar brevemente, pero me parece que no es tan chiquita porque Buenos Aires, bueno, es la capital de Argentina. Entiendo que el electorado que está ahí es muy amplio en número total del país y corrígeme tú, ustedes están en la historia. Esta es la tercera vez que la provincia de Buenos Aires va distinta a la elección general. Entiendo que fue después del retorno a la democracia en el 83
y el 2004. En general, la selección va al mismo tiempo que las de medio término, que serían las de octubre. En esta ocasión, primero, ¿por qué fue distinto? Y segundo, ahí la discrepancia contigo, me parece que sí son relevantes porque primero dan cuenta de una zona, la capital, que es muy importante en términos de electorado, en términos incluso de concentración económica, política, social, y me parece que forman parte, ambas dos por separado, pero unidas, parte del mismo proceso, de lo que son las elecciones de octubre. Cuéntame tú por qué fueron distintas a las normales como había sido anteriormente. Bueno, a ver, varias cosas. Fueron distintas porque el gobernador de la provincia decidió desdoblar y anticipar, o sea, separarla de la nacional. Segundo, más importante, yo no digo que no sean relevantes, lo que digo que es chiquita en el sentido de que si vos comparás con una elección de medio término, es una elección que históricamente ha tenido muy poca importancia porque a nadie le importa a nivel, o sea, nadie sigue muy de cerca lo que pasa en el Parlamento de la provincia de Buenos Aires. A eso me refería. Son importantes, que es lo que decía recién, porque el gobierno le atribuyó mucha relevancia, porque efectivamente la provincia es el bastión. Cuando digo provincia no hay que confundir con la capital. La capital votó hace un par de meses y ahí sí ganó la Libertad Avanza y se le ganó el PRO, que también fue importante por lo simbólico. Lo que quiero decir es que no es una elección, de hecho ustedes no saben que se votaba, había una parte del país que tampoco, había mucha confusión. A eso me refería. Sí, por supuesto, adquirieron relevancia, en parte por lo que acabo de decir, en parte porque el gobernador decidió desdoblarlas y así de alguna manera desafiar a Cristina Fernández de Kirchner. Pero lo que quiero decir es que la madre de todas las batallas de este año es la elección de medio término que se vota en todo el país y donde se renueva la Cámara Nacional. Esta Cámara es una Cámara, sí, significativa porque la provincia es importante, pero no tiene nada que ver con la Cámara a nivel nacional, ¿no? Diputados y senadores. A eso me refería. Estamos en vivo con Juan Elman y te queremos invitar a que tú nos mandes tu pregunta a propósito del tema. Hay una lectura desde acá que tiene que ver con que Milei no es un tipo que está en sus cabales y que la gente que lo rodea tampoco. Ahí te quería preguntar, ¿cómo van a reordenarse después de este fracaso político? Porque la imagen que van proyectando es que tienen un desorden adentro. Sí, a ver, primero, hay, para entender un poco lo que se discute hoy en términos de la interna del gobierno, hay lo que se llama el triángulo de hierro, ¿no? Que era Milei, pero Karina Milei, la hermana, y Santiago Caputo, que es el asesor estrella de Milei, que en los últimos meses había quedado un poco relegado justamente por Karina. De hecho, se le atribuye la culpa de esta elección. De hecho, si ustedes ven las cuentas de los influencers cercanos a Santiago Caputo, el Gordán, Juan Dois, a los influencers que de alguna manera construyeron también la narrativa de Milei en los últimos años, lo que uno ve es que le están poniendo las fichas al entorno de Karina Milei, ¿no? Que ella juega más muy cerca con los Menem, digamos. Lule Menem fue uno de los apuntados por el escándalo de corrupción que ustedes contaron hace un par de días. Lo que quiero decir con esto es que es muy difícil pensar en un relevo significativo porque Karina Milei es una persona de extrema confianza del presidente, una confianza que va mucho más allá de lo político. O sea, lo que uno sabe, digamos, viéndolo a Milei, leyendo sobre Milei, es que la hermana ha jugado un rol muy importante en ordenarle la vida, el mundo a Milei. ¿Sí? Entonces, es muy difícil pensar en un esquema donde Karina Milei sea relegada. Lo que uno puede pensar, haciéndose esa pregunta acerca de cómo seguir, es que capaz Santiago Caputo va a recuperar algo del poder que había perdido en las últimas semanas. Caputo es un asesor que sigue teniendo la confianza de Milei, pero claro, pierde en el mano a mano con la hermana, porque la hermana es muy importante. Ahí me parece que hay algo a ver si Caputo empieza como a ascender un poco más. Ahora, lo que hay que mirar significativamente es la economía. O sea, ayer Argentina amaneció, un lunes, digamos, las acciones se desplomaron en Wall Street, 22% de caída, 70 pesos subió el dólar, no sé cuánto cerró, pero al principio ya había subido 70 pesos, es bastante significativo. Eso es lo que hay que mirar y también para eso hay que prestar atención a lo que pasa en el equipo de economía que hoy está tensionado entre dos figuras, que son Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación, y Toto Caputo, el ministro de Economía. Ahí me parece también hay una cosa muy importante a ver. El gobierno sigue apostando toda la elección de octubre, que va a ser, como decía, la madre de todas las batallas. Hay que ver si aguanta, ¿no? O sea, una semana en Argentina son como un año en un país más o menos estable de América Latina. Qué sé yo. A ver qué pasa ahí en economía, qué pasa con este triángulo de hierro. Y bueno, a ver, hay algo más que yo quería plantear sobre la lectura de la elección.
Ujú. Si uno mira en términos del caudal de votos, la cantidad de votos, el peronismo no está muy lejos del piso que tiene la provincia de Buenos Aires. Si vos lo comparás con elecciones legislativas de 2021-2017, en términos de la cantidad de votos, el peronismo no es que aumentó considerablemente. Lo que uno ve es que el porcentaje que había sacado Milei, o mejor dicho, el caudal de votos de Milei se redujo de manera notable, pero mucha gente dejó de votar, o sea, aumentó la abstención, aumentó sobre todo en sectores medios y bajos, no sabemos todavía muy bien, pero por lo que estamos viendo, sectores medios y bajos y jóvenes, que eran el pilar de Milei. Y lo que lo diferenciaba el PRO también, o sea, cierto, el aura que tenía Milei tiene que ver con cómo había penetrado en sectores populares y jóvenes. Eso se está yendo de la abstención. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, hay una tesis dando vueltas acerca del resurgimiento del peronismo que habría que tomar quizás con un poco de pinza. Por lo que vemos es que Milei está perdiendo porque esa gente dejó de votar, no porque volvió al peronismo. Entonces eso te plantea un escenario diferente a nivel político, porque hay mucha gente que se enganchó o digamos, votó por Milei muy enojada, muy esperanzada y ahora no es que está volviendo a votar por el peronismo, sino que está dejando de votar. Ahí hay un núcleo, hay una pregunta, porque digamos, eso implica, bueno, ¿esa gente va a volver a votar o ese núcleo abstencionista que no está votando en elecciones provinciales en el interior del país, va a votar ahora por el gobierno en la elección de octubre, asustados por el retorno del peronismo, o no va a votar? Entonces ahí también me parece una pregunta electoral interesante. Claro, porque por un lado, mientras hay una derrota, en el otro hay una celebración, porque el peronismo, mientras parecía tal vez como muy golpeado, no solo ganó, sino que lo hizo con fuerza y con una figura que sale muy fortalecida en esta ocasión, que es el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Y este triunfo, te quería preguntar, ¿tú crees que se convierte automáticamente en el líder natural de la oposición y en el candidato presidencial del peronismo para el año 2027 o no? Y muy posiblemente, sí, la victoria de Kicillof es bastante relevante, por eso que vos decías. O sea, y yo decía al comienzo esto de cómo Kicillof en ese desdoblamiento, el hecho de que las elecciones sean en septiembre y no en octubre, solas, la de la provincia de Buenos Aires, se la jugó contra Cristina. Es la primera vez que Kicillof se la jugó contra Cristina y gana. Entonces ahí tenés un dato importante. Y después, efectivamente, es la primera elección que le marca un freno a Milei, como dijo Kicillof en su discurso. Entonces, efectivamente, eso lo para como el principal opositor. Lo diría de esta manera. Es difícil pensar en que Kicillof no sea la opción electoral de las próximas elecciones. Lo que pasa es que falta mucho. O sea, lo que estamos viendo es un nivel de precariedad del modelo económico que hace difícil pensar en que, bueno, esto transcurre normalmente y en 2 años tenés elecciones y Kicillof es el candidato. ¿Me explico? Me parece que falta todavía entender un poco cómo va a cuajar todo. Falta la novela. Y ahí, en este momento, la gente, claro, está como el lado de Axel, de Kicillof, hay muy buena vibra hacia él. Pero me he llegado a preguntar qué pasa con Cristina. ¿Hay ahí una interna? Como que no hay cariño entre Cristina y Kicillof. Exacto. Hace un año que están peleados. El principal emisor de Cristina, que es el que vocifera en público la tensión Kicillof, es Máximo Kirchner, es el hijo de Cristina. Si uno presta atención a las declaraciones del riñón de Cristina, uno ve una animosidad cada vez más grande a Kicillof. Lo que uno empieza a ver en los últimos meses, Kicillof, por primera vez en varios años, se está parando, digamos. Está parando en el sentido de que está tomando el guante. Está discutiendo y está rivalizando con Cristina. Eso está pasando, ¿sí? Creo que como dato que no es menor, o sea, en un momento hasta se podía llegar a plantear, o sea, se habló en un momento de que Cristina iba a ir con listas aparte en la provincia de Buenos Aires. Eso no ocurrió. Eso es un dato importante, o sea, sigue habiendo unidad a pesar de la tensión. Pero es muy difícil pensar hoy en que vuelva el vínculo fluido y cercano que supieron tener Kicillof y Cristina, ¿no? Lo cual puede ser un activo para Kicillof. Kicillof sabe que para construir una opción electoral que trascienda al kirchnerismo tiene que de alguna manera tensar con Cristina. ¿Y tú crees que en esta oportunidad para Kicillof la figura de Cristina es una bendición o una maldición? Es una gran pregunta. A ver, pues saco las etiquetas, digamos, para pensar un poco. Kicillof no es Kicillof sin los votos de Cristina, digamos. Se acaba de ver en la elección. O sea, si uno mira cómo juegan los intendentes son como si fuesen los alcaldes, ¿no? Una parte que jugó con Kicillof y una parte con Cristina, de distritos poblados. Kicillof, o sea, el gobierno, a la oposición le fue bien, al peronismo le fue bien, también por esos votos de Cristina. Es muy difícil pensar en que Kicillof exista sin los votos de Cristina. Hay una frase que se popularizó hace unos años que era sin Cristina no alcanza, con Cristina sola no es suficiente. Entonces, Kicillof tiene que trascender esa base electoral, pero sin esa base electoral no existe. Entonces, hay una tensión interesante porque hay una pregunta de cómo hacerlo.
Y Kicillof, para mí, y esto se dice poco ahora, naturalmente, porque ahora el peronismo está celebrando, digamos, no es el momento para amargar. Imagínense que para el peronismo fueron 2 años muy duros, digamos, para mucha gente fueron 2 años muy duros. Pero digamos, hay una pregunta de cuánto puede ampliar Kicillof y cuánto puede separarse Kicillof, porque Kicillof fue ministro de Economía de Cristina, digamos. También es difícil pensar que para gente que no está tan enganchada de la política, Kicillof, esta interna que ustedes planteaban, es una interna que conocemos nosotros. Para mucha gente que no sigue la política, Kicillof, es el ministro de Cristina, por más de que nosotros sepamos que están peleados, ¿sí? Y Cristina salió a celebrar en el balcón, entonces si uno ve la imagen de afuera, ganaron en conjunto, mandó un mensaje, un audio. Claro, bueno, ahí estamos viendo las fotos, están juntos, o sea, y además, recuerden lo que yo digo sobre la abstención, o sea, estamos en un escenario, a ver, voy a salir de acá elegantemente. Yo cubrí la elección de Chile, la anterior, hice un libro sobre Chile, todo. Y cuando miraba un poco, en ese momento se votaba en torno al 55%, fue la segunda vuelta, ¿se acuerdan? Ahora se vota en torno al 80% por voto obligatorio. Y yo miraba eso de Argentina, estando acá, o sea, con la perspectiva argentina, y pensaba, wow, mira, nuestra cultura política es una cultura donde la gente vota, está enganchada, ¿no? O sea, ese era como el sentido común de la política argentina. Y lo que uno ve ahora, pensando también desde Chile, es que Argentina tuvo un proceso en los últimos años donde muchísima gente se desenganchó, dejó de votar, dejó de prestar atención, o sea, ya no es lo que era antes, comparado con otros países de América Latina, donde la cultura política tendía a una menor participación. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque las próximas elecciones, así como se definen las elecciones en Estados Unidos, y como creo que se van a definir acá, van a pasar por la gente que no está mirando. Entonces, eso te cambia un poco el foco de las preguntas. Esta interna de Kicillof-Cristina, mucha gente no la ve. Entonces, sigue la pregunta acerca de que Kicillof va a lograr armarse como o va a lograr construir una alternativa electoral que le hable al público que capaz votó por Milei o que capaz no está votando y está muy desencantado de toda la oferta política, incluida el peronismo, por más de que haya ganado en la provincia de Buenos Aires. Estamos conversando con Juan Elman, periodista, politólogo, ha seguido distintos procesos políticos electorales en América, ha estado en Estados Unidos, ha seguido Brasil, y bueno, en Chile escribiste un libro que se llama Nada será como antes, hacia dónde va Chile, así que entiendes bien y actualmente estás residiendo en Chile. Entonces quiero hacer la conexión con lo que ha sido el gobierno de Milei, con lo que tú reporteaste, escribiste y has visto actualmente en este proceso actual, donde, bueno, el más probable, o el que puntea en la encuesta actualmente para la próxima presidencia de Chile es José Antonio Kast, un candidato del espectro radical de la derecha, junto a otro que también es Johannes Kaiser. Y te quiero preguntar si este resultado de Javier Milei, de alguna forma, puede repercutir en la percepción que se tiene de un gobierno de ultraderecha, tú que estás actualmente residiendo en Chile. Recordemos que hay un ministro de Economía, hay asesores que están mirando constantemente lo que hace el gobierno de Milei en materia económica, en materia de seguridad. ¿Cómo analizas desde Chile, desde la perspectiva de lo que está pasando actualmente con los resultados que hubo en la provincia de Buenos Aires el pasado fin de semana? Mira, yo creo que como está hoy el escenario en Chile, por los temas que están dominando la conversación, me parece que Argentina, lo que pase con Milei va a importar poco. Puede cambiar si realmente vamos hacia un desastre así contundente en términos económicos. Ahí me parece que puede impactar en algo. Lo que pasa es que, no sé cómo lo ven ustedes, digamos, que son los chilenos de buena ley, pero me parece que está un escenario que, bien puede haber sorpresas, parece bastante inclinado hacia... O sea, está siendo muy favorable acá, por los temas que están discutiendo hoy los chilenos. Lo que sí creo es que Kast ha apostado menos al experimento argentino que Kaiser. Kaiser está mucho más jugado con Milei y me parece que parte de la apuesta de Kaiser también se construyó en espejo a la Argentina. Espejo en el sentido de mirándola, no es lo mismo. Ya. Creo que Kast ha tomado un poco de distancia, me parece que esa distancia puede ser sana. Y creo que lo importante es que, y esto siempre me llama la atención, que es Kast por una parte del sistema y por una parte del electorado no es visto como un tipo, como lo vemos ahí en pantalla, como un Milei. O sea, parte del éxito de Kast tiene que ver con construirse como si fuese casi un señor de la UDI, digamos, como si lo siguiera haciendo.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay una parte de los medios que no lo ve como el representante de Trump y Bolsonaro. Lo ven a Kaiser de esa manera. Entonces, me parece que parte de lo que logró construir Kast este año, y antes también, tiene que ver con cierta distancia con ese mundo que uno podría ver de acá como, bueno, más loco, más arriesgado. Si uno presta atención a lo que están diciendo los dirigentes del Partido Republicano hoy, parece casi como si fuese un Chile Vamos un poquito más recargado, más conservador, ¿no? Cosa que no lo es, insisto, no lo es. Pero me parece que parte de ese éxito tiene que ver con lograr marcar un poco de distancia. Con la figura de Johannes Kaiser, que te hace un espejo de Milei, que hace que Exacto, José Antonio Kast no esté en esa Kaiser sí apuesta a eso. Kast me parece que ha logrado distanciarse y me parece que y también ha sido ayudado por el establishment, digamos. Pero ¿no te parece, por ejemplo, Sí. el hermano de la principal vocera actualmente encargada de campaña de Belín Matei, que lo podemos asociar a la centro derecha, o como le gusta Sí. decir a las derechas más radicales, la derechita cobarde? El hermano es José Luis Daza, que está comprometido y es un asesor importante del gobierno de Javier Milei, y siendo de la centro derecha. Entonces, la derecha chilena igual de alguna forma, incluso en el lado de Matei, es claro que Kaiser está. Ahí veíamos una foto de Kast con Milei y comparto contigo, el espejo sería Kaiser. Pero igual hay una sociedad, una asociación de un modelo que está mirando la derecha chilena a Argentina. Total, no, es que el vínculo está. Lo que digo es que ha logrado venderse como otra cosa. Y ahí me parece que hay algo. A ver, yo sigo tirando de esa cuerda. A ver, Milei planteó una suerte de método de gobierno que uno lo puede comparar con lo que hizo Trump en esta segunda avenida, digamos. Que es ir por todo rápido. O sea, Milei crece, o sea, se construye como propuesta de gobierno desde que ganó las elecciones como una suerte de la antítesis al gradualismo que marcaba el macrismo. El gradualismo implica como hacer un ajuste paulatino, ¿sí? Ir por todo, rápido, o sea, meter decretos y como una suerte de terapia de shock. Hasta hace unas semanas, un poco el consenso era que eso le había funcionado, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque me parece que el equipo de Kast sí puede sacar una conclusión, digo, si llega a ser gobierno, acerca de cómo plantear sus primeros meses de gobierno. Si vos hablas con gente del mundo Kast, lo que te dice es, nosotros lo que tenemos que hacer, o sea, el gobierno se juega en los primeros 6 meses, ¿no? Creo que esa tesis es acertada, pero me parece que ya no está tan claro que ese método radical de ir por el shock sirva efectivamente. O sea, si uno mira sobre todo a Argentina, Milei, de hecho lo dijo en el discurso de derrota, que es esto de el rumbo económico no se toca, bueno, tiene un problema que es apostar por todo y cuando vos tenés un revés importante, es difícil recalibrar, porque si vos bajás un poco el ritmo, primero que no suena creíble, y segundo que perdés bastante aura, digamos, que es un poco lo que pasa hoy con Milei. O sea, hoy a Milei se lo está mirando con otra luz, ¿no? Creo que esa lección desde el mundo Kast es importante más allá de lo que pasa en términos de las comparaciones y la cercanía que yo creo que existe, por más de que Kast ha logrado distanciarse, sobre todo gracias a Kaiser. Mira, cambiando de tema, pero siguiendo con los paralelos, en Argentina, claro, está el tema de la filtración de los audios por el escándalo, y su reacción de Milei ha sido atacar a la prensa directamente, y acá en Chile tuvimos el reportaje de Chilevisión sobre una red de bots y cuentas coordinadas, donde apareció la figura de Patito Verde, presuntamente ligada a las campañas de desprestigio. Y en Argentina la reacción de Milei fue un ataque frontal a la prensa, y acá en Chile Kast, cuando le preguntaron directamente sobre el reportaje de bots, fue más bien como ningunearlo y dijo prácticamente que eran mentiras de la izquierda. ¿Tú qué nos dices ahí sobre esto? Tú que analizas ambos países, ¿ves un patrón de estrategias de guerra sucia digital o no? Sí, a ver, creo que efectivamente hay métodos parecidos, digamos, también copiados de otros países, ¿no? De Estados Unidos, de Brasil y demás. Creo que el hecho de atacar a la prensa o deslegitimar las críticas, eso también es muy parecido. Ahora, yo quiero marcar algo volviendo al inicio de la conversación. Milei, porque también me habían preguntado acerca de cuánto había influido el escándalo de corrupción. Yo había una respuesta un poco titubeante. Ahora estoy llegando un poco a la respuesta que quiero dar, que es, digo, sí, la relevancia de la provincia de Buenos Aires también se da porque es un territorio, como decía Seba, muy poblado, más de 10 millones de personas, donde se concentra una gran cantidad de la gente de bajos recursos, clase media baja, clase baja, y Milei pierde efectivamente esos distritos por el ajuste económico, por el golpe del modelo. O sea, pierde por eso. Entonces ahí hay un punto importante. O sea, el escándalo de corrupción por supuesto afecta, por supuesto hay algo del tono de Milei que está saturado, pero sobre todo el punto está en el efecto del modelo económico de Milei en esos territorios.
Me parece que eso es importante. Yo siempre o sea, yo no sé cuánto influyó acá o cuánto puede influir la cuestión de los bots en la campaña, en el rumbo de la campaña de Kast. Yo en esas cosas soy bastante escéptico, digamos. Creo que las cosas no se definen por ese tipo de narrativas que sí, que son copiadas, que son importadas, que dialogan. Pero lo importante me parece que no está ahí. A mí, yo tengo otra sensación, que Dale. es que la amplificación por parte de gente con poder, o por lo menos situada dentro de estructuras de poder, sí es crítico. O sea, que haya un tipo, en lo que nos pasó a nosotros con este patito verde, que es parte de directorios, que tiene teléfono, etcétera, que coordina operaciones que pueden tener acceso a información de la cual usufructuar a la hora de hacer un punto político, creo que es lo relevante en este caso. En el caso argentino hay una cosa más barra brava de permanencia a través de las redes, el modelo del Gordodán y otras personas. O sea, creo que es la diferencia. Tiene que ver con un debate sobre el troll inserto en la elite y el troll de cabotaje, ¿cachai? No, creo que hay una distinción. No, desde ya, lo que pasa en la discusión argentina no son los trolls. O sea, nadie está discutiendo la granja de trolls. Lo que está discutiendo es un gobierno que llega vendiéndose como la nueva política contra la casta, ¿no? El famoso concepto que hizo popular, digamos, a Milei también en la campaña y hacia afuera. Y te destapa un escándalo de corrupción de coimas involucrado con el Ministerio con la política de discapacidad. O sea, me parece que ese es el punto. En ese sentido es diferente al caso de Chile. Yo creo que sí, que efectivamente lo puede dañar acá, pero yo soy muy escéptico de que eso cambie la conversación respecto a la elección, que por lo demás se está definiendo en otros sectores. Ahí vuelvo al aprendizaje de mirar no solamente Argentina, digo, Estados Unidos, sectores que están desenganchados, digamos. En el caso de Estados Unidos, que fue una campaña muy intensa, lleno de giros, el electorado que definió la elección, inclusive el electorado que le dio a la coalición de Trump otra naturaleza, más joven, más diversa, en estados clave, gente que no estaba prestando atención. Entonces, digo, el amperímetro ahí mueve menos. No estoy diciendo que no afecte, como afectó el escándalo Milei, la figura de Milei o al de Kast. Pero lo que digo es, hay que mirar otros sectores, digamos, para entender un poco, para preguntarse si eso realmente va a cambiar un poco el patrón del voto, ¿no? De cara, en este caso, a noviembre. Juan Elman esta mañana con nosotros conversando acá en Turno, el primer canal de stream en Chile, porque en Argentina hay como 412. Hay un montón. Sí. Hay un montón. Acá hay un montón. Juan, solo para cerrar, ¿te podemos seguir leyendo tus crónicas en Cenital? ¿Dónde te encontramos para leer tu trabajo? O sea, ahora estoy escribiendo menos porque estoy haciendo otras cosas de largo aliento, pero sí, yo escribo en Cenital y también, bueno, ahora salí en la última edición de la revista Nueva Sociedad, en Uso. Me pueden seguir ahí en redes y ahí voy posteando. ¿Cómo te encontramos en redes? Juan Elman en Instagram y Juan-Elman en Twitter, que lo uso poco, pero lo uso. Pero estás. Muchas gracias, Juan. A ustedes, chicos, un placer. Cambio. Ponte serio, oye. Lo serio no quita lo contento. Pero sí, esta es una gran noticia para Chile. Una que estábamos esperando hace tanto tiempo. Hoy somos nosotros, los beneficiados, los encargados de compartirla con ustedes. Las pensiones van a subir. Las jubiladas y jubilados al fin podemos sentir que Chile está cumpliendo. Y desde este septiembre va a subir la PGU a esos que trabajaron toda la vida y no les alcanza ni para remedios. Y desde enero, con el Seguro Social, comenzarán a aumentar las pensiones entre un 14 y un 35%. Además, subirán las pensiones de las mujeres, haciéndolas más justas porque siempre vivimos más. Y ojo, que esta buena noticia también es para las y los jubilados del futuro. Conoce más sobre esta buena noticia en lareformadepensiones.cl. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Qué lindo. ¿Yo? La noticia, pues.